Hola, bienvenidos a Territorio Político. Queremos arrancar esta semana para poder informarlos, dar opinión, analizar el escenario político, económico y social, no solo de los argentinos. En este caso queremos ver también el escenario en el cual estamos insertos como argentinos a nivel mundial. Actualmente todos deben saber, aunque quizás no en mucho detalle, que en Medio Oriente se está librando un conflicto bélico bastante importante que ha crecido, en donde los actores que se han ido sumando han ido también en creciente y que se acoplan a otros tipos de conflictos, como es el de Rusia-Ucrania o como es, por ejemplo, la isla de Taiwán, en donde hay intereses encontrados entre las grandes potencias que nosotros conocemos, Estados Unidos, China, Rusia, y un escenario que afecta recursos naturales, afecta el comercio y afecta obviamente todo lo que es la economía mundial. Para charlar sobre esto y estar un poco más enterados de cómo está funcionando y en qué lugar nos estamos posicionando como argentinos, está hoy acompañándome Diego Laboceta en esta primera parte del programa. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Analista internacional. Como puntapié inicial, vamos a centrarnos en lo que es Israel, Palestina y este conflicto en donde ya han aparecido también nuevos protagonistas, la declaración de guerra de Yemen a Israel, los cambios también de posturas que se han estado dando, porque antes era, hasta hace una semana o 2 semanas atrás, todos decían Israel la víctima, y hoy empezaron a cambiar también las posturas respecto a eso. Sí, claramente. Bueno, un nuevo eslabón en esta cadena de conflictos en Medio Oriente, ¿no? Desde el inicio ya del sionismo y toda la migración de Asia, básicamente de Europa hacia Palestina por parte del pueblo israelí para conformar su estado luego de la Segunda Guerra Mundial y todos los sucesos que todo el mundo comprende de por qué esa necesidad en su momento. Y bueno, en esta escalada la gran diferencia que se encuentra con el resto es que ya está lo que es fatal, el partido político que administra la Franja de Gaza, que tiene ya a Hamas por atrás, es cierta incumbencia de Hezbollah en términos de financiamiento y en términos de entregamiento de armamento para hacer el yihadismo revolucionario que ellos plantean para liberar su Palestina del Estado de Israel. Así que bueno, ahí eso es lo que te da la puerta a la posibilidad de una escalada. Entonces, como decías vos muy bien, ya en la parte tanto norte como sur, por parte de Yemen como por parte de Siria, podría venir ciertos ataques que complementarían todo este conflicto en la Franja de Gaza. Hoy justamente está llegando el canciller de los Estados Unidos, o secretario de Estado, como le llaman ellos, a la región para moderar básicamente la fuerza de ataque de esta incursión de Israel a la Franja de Gaza, que ya la ha comentado, y fue buscando esa legitimidad en la comunidad internacional para poder ir avanzando sobre posiciones estratégicas de Hamas y su lógica terrorista. Pero por otro lado, también uno de los líderes de Hezbollah en Siria también va a hacer una conferencia de prensa muy importante para contrarrestar la llegada del canciller de los Estados Unidos. Entonces empieza a escalar. Y, por lo menos en términos políticos, ¿no? Hay que ver si en términos militares. No creo que en el corto plazo ocurra, no estarían dadas las condiciones geopolíticas para eso, pero sí que la intifada siga siendo esa guerra de guerrilla permanente que vienen básicamente desde Yom Kippur a hoy, del año 67, las distintas facciones de los dos lados, la misma forma de manejarse unos y otros, con distintos momentos, distintas circunstancias. Hoy no es geopolíticamente la misma coyuntura que hace 15, 20 años atrás, y menos aún 40 y 60. Diego, cuando analizamos el escenario donde se está desenvolviendo todo esto, uno capaz no toma dimensión de lo pequeño que es el lugar del conflicto. Cuando hablamos de la Franja de Gaza, acá como argentinos tenemos dimensiones completamente distintas de lo que son
nuestras provincias en relación a los países europeos. Imagínense lo que son las cuestiones de el Medio Oriente. La Franja de Gaza tiene un tamaño que no sé si llega a ocupar el Gualeguaychú y La Roque juntos, y tienen 2 millones de personas ahí hacinadas. Y realmente es una cantidad enorme de gente para un espacio tan chico que no entra en la cabeza de nosotros en lo cotidiano. Y eso también implica pensar cómo puede ser que sea tan difícil el vínculo entre 2 espacios tan pequeños. Bien, vamos a las escalas. La Franja de Gaza más o menos tiene unos 60 kilómetros de largo con una anchura de 15 kilómetros. Más o menos. La salida del acceso sur tiene unos 12 kilómetros. Y en 60 kilómetros estamos llegando a Ceibas. O sea, en esta franja de Gualeguaychú-Ceibas, con la anchura del río hacia de acá, la ruta nacional de acá 14, a Anduaizá hay 20 kilómetros casi, sí. Hay 2 millones de personas sin infraestructura. Y encima en el 2005, Israel monta el muro que aísla, y básicamente lo que busca es la no comercialización por parte de la Franja de Gaza de productos con el Estado de Israel, y de esa forma limitar y fomenta y profundiza este yihadismo montado a partir del 2005, a partir del 2004, luego de la muerte de Yasser Arafat, que era el líder natural. Entonces esa posición secular que tenía la OLP se empieza a romper, toma el poder de Fatah, Hamas gana las internas, hizo mucho trabajo social, una posición nacionalista con un halo religioso, social, con lo cual en esta nueva perspectiva fue el crecimiento de legitimidad que tuvo dentro de la Franja de Gaza. Pero bueno, está claramente fomentado por los no recursos que la comunidad internacional no puede llegar, para que esa zona no termine siendo una gran cárcel a cielo abierto. Es curioso, y quizás nadie tiene una respuesta, pero Sí. Es curioso que los alimentos no lleguen, pero sí lleguen los materiales como para hacer bombas, por decirte, armamentos. Eso Es muy curioso, ¿no? Eso está financiado. Como hablábamos antes, se sospecha mucho que sea Hezbollah quien está financiando todo ese rearmamiento y toda esa nueva estructura y sobre todo las técnicas que utilizaron ahora de combate, pues, rompiendo el muro, entrando justo en Yom Kippur, lo mismo que pasó en el 67, 50 años después prácticamente, usando la misma estrategia. Bueno, toda esa logística, toda esa forma, todos esos datos de inteligencia, dónde ir a atacar, de qué manera, el secuestro para después hacer un intercambio de rehenes, y bueno, toda esa lógica militar, todo indicaría que Hezbollah está atrás de eso. Ahora, cuando Israel empieza a aplicar una respuesta frente a los ataques que había sufrido hace escasos días atrás, encontramos con que las respuestas son donde hay población civil, donde hay población, niños que han fallecido en cantidades que podrían impactarnos en los números, pero también en lo que significa que estén atacando lugares de población civil. ¿Cómo eso impacta también en la imagen de una Israel que supuestamente se veía víctima y de repente empieza a trabajar con una impronta que le quita esa legitimidad? Ese halo, ok. Claramente que van a abordar, como históricamente lo ven haciendo, grillando la zona, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, desembarcando y yendo. Lo que sí entienden el ejército israelí, que en estas circunstancias sí Hamas está mucho más preparado justamente por el financiamiento de Hezbollah. Con lo cual tienen que tener un abordaje mucho más fino, que si ellos no tuvieran la observación de la comunidad internacional no lo harían. Por eso está el canciller hoy en la zona de conflicto, para que esa forma de abordaje no se desvirtúe y escale. Entonces, para también controlar, decir, bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero miren que yo estoy acá observando.
Tal cual, pero hay también una falla desde 1946 para acá, que es los territorios de Cisjordania y Jerusalén, que técnicamente no deberían pertenecer a Israel. Exactamente. Pero con las colonias que fueron colocando de a poco, fueron tomando terrenos que hoy en día tendrían que pertenecer quizás a Palestina. ¿Entiendo bien? Exactamente. Frente a eso no hay reclamos internacionales, parece ser. Sí, claro. Es totalmente ilegal. El muro es ilegal. El muro también, claro. Totalmente ilegal. Por eso, o sea, como hablábamos al principio de la conversación, de los dos lados usaron esa lógica de intifada, de guerra de guerrilla, para tratar de posicionar públicamente uno y otro. Ahora hay nuevos, como hablábamos, hay nuevos escenarios entre medio de esta geopolítica que no deja en Medio Oriente cerrado solamente la cuestión conflictiva, sino que bien Estados Unidos, como bien mencionó, Irán ya empezó a establecer postura frente a eso. También tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, que no está demasiado lejos de esa zona. Y finalmente las grandes potencias que también tienen sus conflictos propios, que son los territorios, como bien mencionaba al principio, de Taiwán, como eje también y bueno, todos los arrecifes que se están militarizando del lado de China también para poder ganar terreno en ultramar. ¿Cómo ese escenario no está previendo o siendo el preludio de una especie de guerra mundial que nosotros estamos todavía sin lograr catalogarla? Bien, en términos de guerra tradicional, una tercera guerra mundial no va a ocurrir. No sería lo lógico que ocurra, no sería lo lógico que Irán se meta como Estado al conflicto, sino seguir vía Hezbollah, financiando la guerra de guerrilla. Eso sería mucho más inteligente que un abordaje abierto, porque eso le daría legitimidad a los demás actores para meterse, sobre todo en los Estados Unidos, y tomar posición y hacer protectorado. No hay que menospreciar tampoco los intereses de esos grandes jugadores en la zona. No, exactamente. Acá lo que hay que cuidar básicamente es por donde se inició todo este gran conflicto, que es por la parte saudí, que empieza a reconocer ciertos derechos de Israel y sobre la región, y buen comportamiento diplomático, reconocimiento mutuo de derechos, y ahí viene esta nueva intifada correspondiente. De ahí nace que Hezbollah empieza a fomentar, exactamente. Entonces, volviendo a la cuestión de estabilidad, lo que hay que proteger es eso, porque representa la zona más o menos un 15% de la producción mundial de crudo. Con lo cual, si ahí se recorta bastante la producción por conflictos, te empuja el precio, sobre todo por la inestabilidad. Ya está el precio alto. Sí, 100 no está a dólares por ahí. 83 el Texas y 88 el Brent, que es el europeo. Pero sí, tuvo una subida de unos 60-80, te subió un tercio la energía. Con lo cual, si hay más inestabilidad en la región y hay incertidumbre, porque una guerra sabemos cuándo empieza, nunca cuándo termina, y a qué escala llega, entonces te escalaría eso y te generaría toda una inflación a nivel global, que es lo que está combatiendo Estados Unidos con mucho más éxito que los europeos. Que Europeo tuvo todo este brote inflacionario luego del COVID en función de no tener más el gas barato ruso que entraba por Alemania. Básicamente le cortó el 85% de la producción de gas, y ahí tuvo que salir a buscar una alternativa de suministro de Europa, y la inflación la siguen teniendo alta. Sí, ahí fue una decisión de los mismos europeos que para castigar a Rusia se terminaron autocastigando. Fue una movida medio, sí, no sé si bien pensada. Lo mal pensado estuvo en tener un gran proveedor, claro, el principal proveedor barato, unificado, y no estar distribuido. Ese es el gran error. El famoso gasoducto, el Nord Stream 1 y el 2, que estaba a punto de inaugurarse, que lo suspendieron. Pero todo el mundo suponía que el conflicto Ucrania-Rusia iba a ser corto, de una estrategia de shock, un acuerdo rápido, y no meter a Europa en guerra nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de 70 años. Pero no ocurrió eso. De vuelta, sabemos cuándo empieza, no cómo termina, ni a qué escala llega.
Entonces ahí se le complica a los europeos, más el volumen de deuda pública que tienen a nivel Unión, que es muy significativo. Bueno, muy bien. Vamos ahora en esta parte final de la entrevista a ubicarnos nosotros. ¿Cómo está impactando todo esto, todo este conflicto tan complejo, tan manchado por distintos lados y por distintas cuestiones de los actores que están involucrados? ¿Cómo está afectándonos a nosotros y quizás también a la región? Bien, en términos regionales no hay mucho cambio, en términos comerciales no es una zona donde la Argentina particularmente exporte su principal producción agropecuaria. Así que no tiene gran incidencia en términos directos, pero en términos indirectos sí, porque venimos de algo totalmente disruptivo, como fue la pandemia, después guerra en Europa y ahora este surgimiento de conflicto de foco en Medio Oriente que, en función de los ánimos de la guerra en Europa, ver si escala o no escala. Que escala a nadie le conviene, por eso están los protectorados hablando unos y otros para que no haya la excusa perfecta para que esto siga creciendo. El impacto entonces que nosotros actualmente tenemos es más que nada social y anímico por una cuestión de la cantidad de gente que nosotros acá tenemos que comparten Claro. sus raíces con esas zonas. Sí, claro, nosotros tenemos una gran presencia. Por decir y volver en el tiempo, Israel hasta se pensó constituir en Argentina en su momento. Fue uno de los proyectos que estuvo en evaluación. Es decir, hay también acá dentro de Argentina un arraigo muy grande de... Ambas comunidades. Exactamente. Igual la postura que tomaron Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial fue respetar lo religioso en términos históricos, por eso estableció el Estado de Israel donde hoy está. ¿Sigue siendo un conflicto religioso eso? Es básicamente religioso. No, O sea, son conflictos como si fueran de bisnietos peleándose por cuestiones de que alguna vez tuvieron los bisabuelos, pero la base es religiosa. Son etnias distintas, unos son hebreos y otros son filisteos. Estamos hablando... Sí, sí, sí. Allá en el tiempo, de mucho tiempo, pasan primero por el protectorado del Imperio Otomano, cuando cae el imperio viene el protectorado británico, cuando cae el Imperio Británico por una intifada israelí, digamos, más que israelí no sería semita, pero bueno, para no entrar en muy... tecnicismos. Tecnicismos filosóficos de los herederos de uno de los hijos de Noé para repopular el mundo después del el gran diluvio. A uno de los hijos le tocó repoblar todas esas partes, se llama Sem, por eso viene la palabra semita. Entonces, bueno, para redondear y no irnos por la rama, sí, es básicamente religioso. A esto profundizado, tantos años de conflicto, que de los dos lados se va a entender el enojo porque el otro mata niños, mata ancianos, y de los dos lados, con esta guerra de guerrilla, entonces tenés los dos que tienen razón. Si vos lo analizás en términos contemporáneos, los dos tienen razón. Ahora tenés que... Tienen sus razones, claro, habría que negociar desarmar, es muy difícil. Sí, es realmente muy difícil esa negociación porque hay cuestiones pasionales. Sobre todo arraigadas también a los terrenos que están en conflicto. Sí, no es solamente una cuestión de palabras, sino también de espacios. De espacios físicos. O sea, son dos personas que se quieren sentar en la misma silla. Tal cual. Tal cual. Bueno, Diego, creo que ha sido bastante claro. Es un aspecto y un escenario muy difícil de comprender, sobre todo hasta por los nombres que llevan, que para nosotros no estamos muy habituados a pronunciarlos. Yo trato de evitarlos porque si no... pero sí, realmente es un escenario muy complicado y está bueno también tener espacios acá como para poder entenderlos, analizarlos nosotros y ver cómo nosotros estamos insertos en todo eso. Esa es la idea, tratar de codificar un poco y traerlo puntual para ir asociando y tratar de ir comprendiendo. Claro, y prever también hacia dónde se está moviendo todas esas fichas, porque también de eso va a depender en qué lugar nos vamos a posicionar a futuro. Sí, mientras no haya de ninguna de las dos partes, sobre todo por la fuerza real, poder militar del Estado de Israel, no haya una acción desmedida, siempre la Argentina va a tener una posición de conciliación vía los organismos internacionales,
en este caso vía la Cruz Roja Internacional, que se articula toda la ayuda humanitaria, tratar de proteger a los niños y adultos mayores. Siempre la Argentina tiene una posición de consolidación. Diego Laboceta pasó entonces por Territorio Político. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.